mañana de Federico. Es radio. Segunda hora de la mañana aquí en Es Radio, en un día absolutamente tranquilo, prácticamente veraniego, post-veraniego. Las temperaturas altas, ninguna tormenta en ningún sitio, ni siquiera en Cataluña hoy, cosa rara. Bueno, están las humanas, pero esas no cuentan. Bueno, sí cuentan, pero en fin, quiero decir que no llueve, que hacen daño, pero en fin, no son rayos. Ahora en Madrid tenemos ya 20 grados, vamos a irnos a 32 grados de máxima. En Badajoz continúan y en Córdoba 35 grados dando la máxima. Bueno, es lo lógico. Badajoz, Córdoba y Sevilla siempre han dado la máxima. Hasta que cambió el clima climático para quedarse como estaba, la máxima la daban Sevilla, Córdoba y Badajoz. Y este año pues la ha dado Badajoz, Córdoba y Sevilla. El cambio climático. La mínima, pues la mínima en Soria, Palencia y León. Clásicos del pelotón del pasmo, porque claro, es una mínima, en fin, 12 grados, casi me da vergüenza decirlo. Bien, vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer, en su resurrección, qué bien le ha venido a Aznar a Pablo Casado. El ejemplo de cómo el PP echó a la izquierda del poder, en lugar de templar gaitas, admirar y esas cosas que hacía Mariano, sí. Pues Aznar, cuando le faltaban al respeto, lo insultaban, les dio más que a una estera. Pero vamos, es que los trituró, los destrozó, se lo pasó de pitón a pitón, los pisoteó en el suelo. Vamos, faltó el SAMUR llevándose a Simancas y compañía. A Rufián se lo tenía que haber llevado la Guardia Civil y a Pablo Iglesias la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque es que Pablo Iglesias salió del Congreso para asaltar el Congreso y se puso a organizar una manifestación, que esto estaría bien que los periodistas, sobre todo los que están en las páginas web de los periódicos, es decir, los que van más rápido a las cosas, aprendiesen a titular. O sea, 23 jubilados empujados por Pablo Lenin no son los jubilados. O sea, los jubilados en España son millones de jubilados, que lo que no quieren, muy probablemente, es que tengamos un gobierno que va a arruinar a los españoles. Los jubilados, los pensionistas, no. 20 jubilados, 12 pensionistas o 100 pensionistas aleccionados por la izquierda vasca, que se podría haber dicho 2 meses atrás. Pero ayer era un grupo de jubilados, uno de los cuales, que tenía un aire, era como el Boye, pero más gordo. Y daban tan poco la cara que empujaba con la zona posterior, digamos, las mollas, no diré magras, porque eso era más bien sebo, empujaba una valla, a su vez animado por Pablo Lenin. Que un diputado en el Parlamento salga a la calle para azuzar contra la policía y contra las vallas, a los que no sé qué quieren en la puerta del Congreso, comerse un león o algo así. Bueno, eso es de vergüenza. Pero sobre todo, es de vergüenza que se diga los jubilados. ¿Cómo que los jubilados? ¿Cuántos jubilados están en contra en España de que se asalte el Congreso? ¿Cuántos millones? ¿5, 6, 8? ¿Cuántos atacaban? ¿12, 14, 21? Y Pablo Lenin. O sea, esto es un problema que tienen los medios de comunicación en España. Primero, el analfabetismo patológico. Después, el izquierdismo lerdo. La ignorancia absoluta de la historia de España y de la gramática española. Y luego, la manía de convertir las cosas en lo que ellos creen que deberían ser. Que básicamente es bulla, bulla, follón, follón. Los jubilados contra el Congreso. ¿Pero qué jubilados? ¿Pero cómo que los? Unos, es indeterminado, artículo indeterminado, una, unos, unas. Los son todos los jubilados. Los jubilados son los millones de jubilados de España. Unos jubilados, se titula unos jubilados. Esto es general, es un problema general de los periódicos. Que es una transcripción estúpida de la forma, digamos, anglosajona de titular.
pero es que el inglés es de otra manera que el español, es peor. Jubilados asaltan sería la transcripción y tal. Que muchos ya lo hacen así, ya dicen, uy, esto de los artículos y tal. Jubilados asaltan. ¿Cuántos jubilados? Bueno, pero ¿esto a qué se debe? Vivimos, más que nada, más que nunca, como nunca ha vivido España, en un auténtico gobierno comunista, con un monigote grande, ¿verdad?, un apatún, del Partido Socialista. Es decir, estamos exactamente igual que en el 36, con un proyecto comunista que tiene un socialista a la cabeza. Entonces era Largo Caballero, ahora es el doctor Fraude. Luego vino el doctor Negrín, que por cierto, la próxima vez que esa analfabeta funcional, llamada Celaá, diga, como dijo, lo cual demuestra que como profesora está para recibir clases y no para darlas, diga que por fin tiene España un doctor como presidente del gobierno, vamos a ver, Chabelita. O sea, vamos a ver. O sea, primero, no sé si terminó el doctorado Adolfo Suárez, pero desde luego sí que lo terminó Leopoldo Calvo Sotelo. Y desde luego Fraude es doctor porque él lo dice. Pero vamos, no porque haya hecho la tesis doctoral, le han regalado el título, mejor que no presumas. Pero es que, como presidente del gobierno, precisamente en tu partido, Chabelita, Celaá, está el doctor Negrín, que era doctor y además investigador. Luego fue un sicario abyecto de la Unión Soviética y, como demuestro en mi libro Memoria del Comunismo, el mayor ladrón de la historia de España y de Europa Occidental. Nadie ha robado tanto como el doctor Negrín. Y además, como hace la izquierda, siempre que tiene un proyecto comunista, mató de hambre a la gente. Tan era así que a las lentejas con piedra, porque las lentejas sí, porque parecía que había más lentejas, le llamaban, en el bando rojo, porque no empezó ya republicano, pero a partir de los 3 meses fue totalmente rojo, cuando empezaron a matar a la gente por ir a misa, y se creó un modelo soviético para el ejército de la República, le llamaban las píldoras del doctor Negrín. Esto, Chabelita, tú no lo sabes. Bueno, tú no sabes nada. Pero la próxima vez que hables de que quitar unos libros nazis es censura, vamos a ver, Chabelita, censura es lo que tu asqueroso gobierno trata de hacer con el Grupo Libertad Digital. Por haber atacado a ese tribunal abyecto que se burla de la soberanía nacional española, de la integridad de nuestro Tribunal Supremo y en favor de los golpistas catanazis a los que vosotros servís de rodillas. Eso es censura. Censura es multar el vacigalupo, el novio, marido, cuotidie, cosa, adjunto, sidecar de la ministra de Transición a la ruina, que es la Ribera del Ebro, pero sin vino. Eso es censura. Un órgano administrativo que no tiene ninguna jurisdicción, permitiéndose poner multas y además rebajas. Como si fuera Hacienda, como si fuera un guardia civil y nos hubiéramos saltado una multa de tráfico. Chabelita Celaá, primero entérate de algo de la historia de España. Y después intenta callarte, o sea, porque lo único que ya a tu edad y con ese teñido, lo único que puedes hacer es callarte. ¿Qué es lo que sucede con Falconetti? Lo que sucede con Falconetti es que ahora es simplemente la marioneta de Pablo Iglesias. Y sucede que hasta los periódicos más rastreros, más viles, los que se han convertido en el ángel sí señor de Falconetti, que son todas las televisiones, no dejan de ser periódicos, o sea, Ferreras de Visón, el diario.es y por supuesto El País, pues claro, es tan abrumadora la evidencia de que este señor, si es doctor, será como el doctor Negrín. El doctor Negrín, hay que decir que era un investigador de verdad y estuvo en Alemania aprendiendo, pero se hizo soviético. Y cuenta Indalecio Prieto en sus memorias, Indalecio Prieto, Chabelita, Indalecio Prieto, que era de tu pueblo, de Bilbao, cuenta que iba a cenar 3 veces, porque había cogido la costumbre de las orgías romanas, cuando estudió en Alemania, de vomitar la primera cena e irse a otro cabaret. También cuenta Indalecio Prieto, de Bilbao, que cuando estaban en plenas batallas, en las más feroces, la batalla del norte, la batalla del Ebro, ¿qué hacía el doctor Negrín, el de las píldoras
del doctor Negrín, también conocidas como lentejas con piedra, irse con 2 suripantas, con 2 peripatéticas, con 2 trabajadoras del amor, a París, con dinero de la República. Eso es el PSOE. ¿Qué cree? ¿Que han inventado los del PSOE, estos, los del clan de la tortilla, a robar? No, hombre, no. Más que ha robado Negrín y después Prieto, no ha robado nadie. En España, nunca. No se sabe la historia de España, pero hombre, siendo de Bilbao, Chabelita, Cela, lo menos que podrías hacer es saberte algo, haberte leído las obras de Don Inda, que es como le llamaban, no porque sea pariente de Eduardo Inda, sino por Indalecio. Para largo, Don Inda. En México le llamaban el Don, simplemente. Cuento en mi libro En Memoria del Comunismo que tenía 2 estancias con todo lo que había robado, que es lo que le robó a Negrín. Había robado tanto Negrín que le robó un barco, un yate lleno de cosas, el yate Vita, con lo robado en las cajas de seguridad, en las cajas de ahorro de Madrid, incluyendo la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. El Monte de Piedad, donde los pobres empeñaban los anillos de boda. Esto lo denunció hasta Lister. Dice, hombre, es que es gente nuestra. Y claro, llevarle los anillos de boda a esta pobre gente, que son nuestros, eso no está bien. Bueno, pues le robó eso. Y como le robó tanto, lo tenía en una estancia, como los narcos, una estancia rodeado de gente armada. Son los que mataron a Calvo Sotelo, la escolta de Prieto. Él vivía en una y tenía un subterráneo que comunicaba con el otro, que era la estancia del tesoro. Y ahí es, lo cuento también en el libro, tienes que leértelo, Chabelita, porque vas a aprender cosas de la historia de España y de Bilbao que nunca sospechaste, pero debiste sospechar. Se acogió toda la mejor colección del mundo, de monedas de oro, de plata, etcétera, de la historia de España, que empieza con las monedas cartaginesas, griegas, romanas, etcétera, todas. Cogió el oro y lo fundió y lo hizo lingotes para poderlo vender. Esto es la memoria histórica. Mejor dicho, esto es la verdad histórica. Ladronazos, asesinos, canallas y ahora sacamuelas. Pero el problema de Falconetti sería leve si no tuviera detrás el enorme aparato de propaganda que Mariano Don Cobardiano y la Soraya de sus pecados le han puesto a su merced. De nuevo, el diario gubernamental es El País. Lleva 4 días insultando a los medios que han publicado las investigaciones demostrando que toda la tesis de Falconetti es fraude. Mentira. No es que sea plagio, es que ni siquiera es suya. Hoy saca Inda, no Indalecio, Inda, que hasta 48 faltas de ortografía. Hasta con faltas de ortografía. Y hoy El País, como siempre, porque ellos son, como son El País, entre 4 regurgitan una investigación que es sobre un plagio de 5 folios o 7 de una conferencia. Pero antes, en la entrada, dicen, tras pasar por 3 mecanismos antiplagio que han demostrado que no hubo nada, ¿pero qué decís? Farsantes, analfabetos. Si la propia Moncloa reconoció el 13% por el Turnitin. Y luego, los propios del Pascan y del Turnitin han dicho que la Moncloa ha mentido. Pero es que es una nota oficial de hace 3 días. Y salen anoche el Kiko Llaneras, que ya se ha pasado al lado oscuro, 3 o 4 más, y entre todos han conseguido llegar a la conclusión de que hay una conferencia plagiada, que se la ha debido decir el tío al que le plagiaron la conferencia. No, si lo que reto yo a estos listillos es a que encuentren algo original. Algo original, algo que sea de Falconetti. ¿A que no? Bueno, pues ahora salen haciéndose los interesantes. Ayer publicó Ramón Pérez Maudo en ABC un artículo contra Juan Cruz, con mucho respeto, para el autor de La Nada, Crónica de la Nada hecha pedazos, que así se llamaba la primera novela de Juan Cruz, que describe muy bien todo lo que ha sido el imperio prisaico. La nada, que va camino, si quiere, Ana Botín, de hacerse pedazos, que es lo que debería. Insultaba a todos los investigadores, le llamaba el periodismo cínico, porque no sabía, es que Juan, claro, pasan los años, no sabía que
en un momento dado el comisario político Joaquín Estefanía pues había dado orden de hacer como que investigan algo, porque claro, estaban quedando en ridículo. O sea, Juanito, tienes que espabilarte porque los tiempos están cambiando. El diario El País, que negó el plagio y las dudas sobre la autoría de la tesis de Sánchez denunciadas por ABC, OK Diario y El Mundo, desvela ahora el plagio de una conferencia en el libro posttesis que publicó junto a Carlos Ocaña. En concreto, Sánchez y Ocaña copiaron párrafos sin entrecomillar y citar de 5 de las 7 páginas de una conferencia pronunciada por el diplomático Manuel Cacho. En el libro también se ha detectado la copia de textos ajenos sin mencionar, un discurso de Sebastián en el Pleno del Congreso, una respuesta parlamentaria, un teletipo, un comunicado de prensa y un informe de Economía. Moncloa dice que se trata de un error involuntario. El mismo diario niega el plagio en la tesis y dice que ha pasado 3 programas antiplagio. Sánchez evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre este tema. Ciudadanos y PP siguen pidiendo explicaciones al presidente. La señora Cifuentes tuvo que dar la cara en la Asamblea de Madrid cuando negaba que hubiera fraude en su trabajo de final de máster y en su máster. Y el señor Sánchez va camino de hacer lo mismo, negar la realidad, amordazar a la prensa con querellas. Hasta ahora era solo el presidente que plagiaba, ahora se ha descubierto que un 21%, pero desgraciadamente desde ayer se ha convertido también en el presidente que miente. Plagiar ya es grave, pero mentir, y le han pillado, es mucho más grave. O sea, mentir eres tú cuando te miras al espejo. Ya no es el 21. Que no te enteras, Maroto, que no te enteras, que le has vendido la moto a Casado cuando sigue siendo un sorallo recalcitrante, que eres más falso que Judas Iscariote. Pero es uno de los verdugos del Partido Popular Vasco, de los peores. Tú eres el que decías que tenías un futuro con Bildu, ¿no, Maroto? Pues vete con Bildu, anda. En fin, Sánchez se pasa de listo en el mejor estilo de Maduro, porque lo mejor que hizo Casado ayer es poner el foco donde hay que ponerlo. Estamos ante un proyecto totalitario que el propio Falconetti ha dicho que llega hasta 2030 para cambiarnos a todos la cabeza del revés, que eso es el comunismo. A matarnos de hambre, primero con impuestos, después con la moneda y después con la checa. Y en los medios, por supuesto, multas, mordazas y cierre. Eso es el comunismo. Pero como es lerdo, como es Falconetti, o sea, si fuera Aristóteles, estábamos perdidos. Pero es Falconetti. Aristóteles, preceptor de Alejandro Magno. Ni Alejandro, ni Magno, ni nada. El puñetero Falconetti. Pues lo que era una cosa para adelantar los presupuestos de Pablo Iglesias, porque son los presupuestos comunistas, los presupuestos de Podemos, resulta, como cuenta hoy Ketty Garat en Libertad Digital, que ha hecho malas cuentas. Hombre, no sabe escribir, pues lógico que tampoco sepa sumar. Sí, el plazo estimado para que la Comisión de Justicia, que se reúne hoy, apruebe la enmienda de último minuto es de unas 3 semanas. En total se estima que el plazo para aprobar los presupuestos se dilate al menos hasta el próximo mes de junio, lo que desbarataría los planes de Sánchez de cara a las elecciones europeas, las municipales y las autonómicas del próximo mes de mayo. Ciudadanos y Partido Popular han recurrido aludiendo a las 14 sentencias dictadas con anterioridad por el Tribunal Constitucional. Estas sentencias obligan a que exista una conexión material entre una iniciativa legislativa y la enmienda presentada. El propio PSOE ya recurrió al Constitucional hasta en 31 ocasiones por enmiendas interpuestas por el PP. Escuchamos al presidente del Gobierno, a Casado, Rivera e Iglesias. Y autoritarismo, porque ayer hemos visto un fraude de ley. Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. Si en realidad, señor Casado, lo que queremos es desbloquear un debate que es necesario en esta Cámara, que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria, ustedes y el grupo parlamentario de Ciudadanos, están bloqueando en la mesa del Congreso. Con lo cual, sea usted demócrata, señor Casado. ¿Qué miedo tienen? El señor Sánchez no tiene escrúpulos, es capaz de meter una enmienda por la puerta de atrás inconstitucional, ni más ni menos que una ley de violencia machista. Y pretende con eso cargarse ni más ni menos de un plumazo a una de las 2 cámaras. Es completamente legítimo utilizar el reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática, y es que el Senado pueda frenar las decisiones de la Cámara que representa la soberanía popular, que es el Congreso. Es igual de analfabeto que Adriana Lastre. Mejor dicho, Adriana Lastre es como el muñeco, el ventrílocuo, es el Rockefeller de aquí, el moreno de la tinaja. O sea, la soberanía nacional reside en el pueblo español, que se expresa en 2 cámaras, el Congreso y el Senado. Tan soberanía nacional es el Senado como el Congreso. Lo que ha hecho Falconetti, dirigido por Pablo Lenin, es cargarse la soberanía nacional en general
y la representación popular en particular. Porque la segunda cámara está para corregir los excesos o errores de la primera. Y lo que quieren es cargarse la segunda y la primera. Pero Pablenín, que es analfabeto total, no sabe nada de la historia de España, no es tonto. Pablenín no es tonto, pero tiene un defecto, que es que se cree muy listo. Y claro, cuando se encuentra alguien como Aznar enfrente, le pegan un palizón, está en el suelo y todavía dice, voy ganando, ¡pah! De por fatuo que es. Pero es un proyecto totalitario. Estamos ante un proyecto de Venezuela. A ver si nos enteramos. Por eso sobran los marotos. Y por cierto, Rivera, esto de la ley de violencia machista, ¿qué leches es? ¿Qué es eso de la ley de violencia machista? Os coméis todo lo que os sirve. No existe la violencia machista, existe la violencia. No existe la violencia de género, existe la violencia doméstica, en casa, entre las parejas. Como os habéis comido el plato indigesto que os han servido, luego os meten gato por liebre. Eso demuestra lo que le importa a la izquierda la violencia. Pues la izquierda es violenta, siempre lo ha sido. Pero si lo dice Pablo Iglesias, que a veces es sincero. Los comunistas solo podemos llegar al poder en circunstancias extremas, para lo cual hay que provocarlas. La azotaría hasta sangrar, decía Mariló. Esto es lo que decía Pablo Iglesias. No existe la violencia de género y la ley de violencia de género es anticonstitucional y debe ser destruida. Igual que la ley de memoria histórica, destruida, porque va contra las bases mismas del Estado de Derecho. A ver si os enteráis, pardillos, que la izquierda os engaña siempre. No sois tan de centro y tan así. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia. De Renfe. De Renfe. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández contándoles las fechorías de lo que se ha llamado la cacicada. Suena bien, ¿no? Caciques y tal. Caciques eran los jefes indios. Entonces, en ese sentido, algo de hacer el indio sí que tiene este gobierno, ¿verdad? Pero no son indios, ¿no? No, son caníbales. Este es el plan de Podemos. Este es el plan de Venezuela. Que la Asamblea no ha votado lo que yo quiero. Me salto la Asamblea. Falta que lo sustituya por una consulta a las bases Pablenín. Esta es la cuestión de fondo. Es un golpe de Estado. Pues la representación de la soberanía nacional y de la representación popular no vale nada, porque ha llegado Falconetti con los separatistas y los comunistas y va a gobernar por decreto ley, se carga el Senado, cargándose el Congreso. La portada hoy del Mundo es nítida. 14 sentencias del Constitucional impiden la fechoría infecta golpista de Pablenetti y Falconetti. Porque Falconetti, repito, es el muñeco. Lo que dicen en Cataluña, la patum, como la patum de Berga, un muñecón, es como Ada Colau. Oh, enorme, y si dentro, no, dentro vacía, y está hueco. Pero lo que hay dentro del muñeco, el mago de Oz, es Pablo Iglesias. Bien, ¿y qué es lo que pasa ahora? Bueno, lo que pasa ahora es que si la mesa del Congreso tuviera decoro, decencia y dignidad, se cargaría esto. Pero es que la mesa está presidida por Ana Pastor de Falconetti. La mesa del Congreso tiene la obligación de rechazar lo que es indudablemente un atentado contra la soberanía nacional. Sin ninguna duda, está pensado para eso. Dicen los del PP, que son tan, como decía Cela, tan cagapoquito. O sea, el Maroto, el de la moto. ¿Qué vas a esperar de Maroto, el de la moto? Ay, es prácticamente imposible. ¿Cómo que prácticamente imposible? Orden de Casado, Ana Pastor, en primer tiempo de revista. Y si sigues a Falconetti, fuera del partido. Es así como se hacen las cosas. La única manera de limpiar una casa es limpiándola. Y toda la podredumbre sorayesca y marianil que ha llevado al PP a la postración total, a dejar que le quiten el gobierno sin moverse, don Pánfilo Tontainez, esto solo se limpia limpiándolo. O sea, coges la escoba, ¡bam! Que se aparta la basura, bien. Que no se aparta, al tacho. Para eso se ha inventado el cubo de la basura. ¿La basura dónde tiene que estar? ¿En la calle? No, el cubo de la basura. Bien, ¿y qué va a hacer ahora la mesa del Congreso? ¿Qué va a pasar?
Pues la verdad es que no lo sabemos, porque como la costumbre de la derecha es acobardarse. Quim Torra va a participar en los actos convocados por la ANC y Òmnium frente a la Consejería de Economía, un año después de ser cercada y tomada por los independentistas. El diario El Mundo desvela el contenido de los chats de los Mossos, recibiendo órdenes de detener durante el 1 de octubre solo aquellos que portaban banderas de España. En la sesión de control al gobierno, Joan Tardá reclamaba a Sánchez la excarcelación de los golpistas. No se puede judicializar una crisis política que es la que se está viviendo en Cataluña desde hace ya una década. Pero también nosotros hemos dicho, señor Tardá, y hemos alertado precisamente ante el quebramiento que ha habido de legislación por parte de la mayoría parlamentaria independentista en el pasado 6 y 7 de septiembre. Si ahora el Tribunal Supremo no falla una absolución y además Cataluña será su tumba política. Bueno, evidentemente esto ha habido un cambio de planes sobre la marcha. Esto era el golpe de Estado al que sirven los falconetis. Pero la cuestión de fondo es qué va a hacer ahora la Comisión de Justicia, qué van a hacer las Cortes. ¿Se va a defender la mesa del Congreso? ¿Qué es lo que va a pasar? El plazo estimado para que la Comisión de Justicia, que se reúne hoy, apruebe la enmienda de último minuto es de unas 3 semanas. En total se estima que el plazo para aprobar los presupuestos generales del Estado se dilata al menos hasta junio, lo que desbataría los planes de Pedro Sánchez de cara a las elecciones europeas, municipales y autonómicas del próximo mayo. Ciudadanos y PP han recurrido aludiendo a las 14 sentencias dictadas con anterioridad por el Tribunal Constitucional. La ministra de Educación no va a cambiar su postura sobre el informe de la alta inspección que denuncia el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña. Cela a quien lo desee que recurra a los, dice que a quien lo desee que recurra a los tribunales y que supervisar esos libros sería censura. Los inspectores que participaron en el informe dicen que se sienten abandonados. Escuchamos a la ministra, a Girauta de Ciudadanos y a Manuel Blanco, uno de los autores del informe. Mire, todo esto a lo que conduce es a que dejen ustedes una cosa que debería estar en manos del Estado, en manos de aquellos que organizan golpes de Estado. Señor Méndez de Vigo, mi predecesor, encargó un trabajo y no lo publicó. ¿Y sabe por qué no lo publicó? Probablemente porque tenía falta de rigor, probablemente por las mismas razones que este ministerio no lo hace público. Lo que no puede hacer es dejarnos a los pies de los caballos a los que hemos, durante, en mi caso y en el resto de mis compañeros, 6 años, dejado la piel con responsabilidad, con rigor, con objetividad y todo en aras a garantizar la educación en nuestro país, que es básicamente para lo que nos pagan a los funcionarios. A ver, Chabelita Cela, Méndez de Vigo no lo publicó porque es tan cobarde como vosotros. Vosotros no sois cobardes, sois traidores. Pero Méndez de Vigo es cobarde y traidor. Porque que eso está pasando en Cataluña, Convivencia Cívica Catalana lleva décadas denunciándolo, montones de informes, así. Paco Caja ha publicado montones de informes. ¿Y quiénes han ido contra Caja, Convivencia Cívica, ahora contra Ciudadanos? Las ratas del PSC. No hay ningún ratón, son ratas todas. Las ratas del PSC, que han hecho el trabajo sucio de los catanazis. ¿Quién subió las multas por rotular en español? Único país del mundo en que rotular en español está multado. El siniestro Montilla. El siniestro Montilla. El PSC, PSOE. Mire usted, dice la arrogante bilbaína. Mire usted, Chabelita, a ver si aprende a leer y a escribir y luego respeta a los funcionarios. Cualquiera de esos inspectores sabe 20 veces más que usted. Y desde luego de la materia de la que usted no sabe. En lo que no le pueden dar lecciones es de cara dura. Usted tiene una jeta que se la pisa. Usted se entera de lo que dice, que además se le ve, después de haberlo dicho. Que pone esos ojos de susto mesopotámico. Ahí va, las bombas inteligentes. ¿Qué cosas digo yo? Qué graciosa soy. ¿Cómo somos los del Mapa Mundi de Bilbao? Serán payasos. Se están mintiendo como bellacos a los niños desde los 3 años, están engañándoles, están incitándoles al odio, llevándolos al conflicto civil entre catalanes y con el resto de España. Y sale esta tía jeta a decir, no lo publicaron porque eran Mariano, porque Mariano y Soraya eran nada, y Méndez de Humo es de humo. O sea, un señoritingo que debería estar fuera de la política por inútil. Es más, después de ver
esto, si tuviera decencia y dignidad, renunciaría a su acta de diputado. Íñigo, si tuvieras decencia y dignidad, ahora que sabemos lo que has ocultado, siendo ministro, renunciaría a mi acta de diputado y me metería en una cartuja, a ser posible, en el extranjero. Hay en Borgoña algunos monasterios que yo creo que te vendrían muy bien. Como todo está en su puesto, pues se ha puesto en un monasterio de Borgoña, no sé, cluniacense, el origen de Cluny. Hay muchos sitios, yo estuve recientemente, las abadías están vacías, tampoco hay muchas vocaciones. Vete a la Borgoña, anda. Te bebes la Borgoña y luego rezas. ¡Qué pandilla de cobardes! Bueno, más cosas pasan. El comisario García Castaño asegura ante el juez que no puede demostrar que la información confidencial que le pasaba a Villarejo era para investigaciones oficiales, porque la Audiencia Nacional dice se trabaja sin autorizaciones oficiales, mientras la juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, acusa a Villarejo de no colaborar en la protección de la seguridad nacional. Según Voz Populi, el excomisario se niega a informar sobre los supuestos riesgos que se corren al acceder a las grabaciones obtenidas en los registros de sus domicilios. Bien, pero esto es todo parte de una trama. Zaragoza, alias Vladivostok. Ahora, como todos los fiscales, ahora los han puesto contra la pared, hasta los indecentes tienen que fingir decencia. Hasta Conde Pumpido, el malo, y Zaragoza, Vladivostok, los héroes de la gran manipulación del 11M con Ferreras de Visón. Esto fue una manipulación judicial y mediática, un invento de moros suicidas, etc. Zaragoza fue el fiscal que tuvo que relevar a la prima de Gallardón porque un día se volvió tarumba y empezó a hablar de que las cabras comen en alto y por eso lamen la sal. Se volvió, y entonces llegó Zaragoza y dice, anda, quita. Así que la han ascendido a fiscal del Supremo, a la prima de Gallardón. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Castaño? Que trabajan fuera de la ley, que la Audiencia Nacional lleva 20 años, casi 30, trabajando contra la ley, fuera de la ley y contra la ley. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Quién es el gran jefe? Lo que ayer alguien del PP, que ayer tuvieron un día sorprendentemente acertado, el día que echen a Maroto y a Méndez de Vigo, ya perfecto, y a Ana Pastor. Pero en fin, la sombra. ¿Quién es la sombra? Es lo que Villarejo llama M. Es decir, lo que llaman los socialistas el One. ¿Y cómo se llama la ministra de Justicia en esas grabaciones? 2. 1, Garzón. 2, su entrañable, Lola la cazadora. El Partido Popular acorrala a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus relaciones con el excomisario Villarejo y le acusa de ser la sombra de Garzón. Ayer le preguntaron por sus relaciones con el comisario y por su negativa a defender al juez Llarena. Lo hacían las diputadas populares María Jesús Moreno y María Jesús Bonilla. La ministra se limitaba a defenderse. Por cierto, que usted también tendrá que dar explicaciones sobre el tema de la Audiencia Nacional. Usted ha perdido la credibilidad. Usted está en una situación insostenible y debe dimitir. Que no voy a responder a ninguna pregunta que pueda poner en cuestión ni pueda poner en peligro la defensa de la jurisdicción que este gobierno tiene una responsabilidad, ejerce sin intereses políticos específicos o partidistas. Usted presumía hace una semana de no estar en sumario alguno como de punto. Hoy nos escandalizamos, señora ministra, por su investigación en la operación Tándem, en la que puede aparecer mencionada con el apelativo de 2. 2, porque el 1 es el único, el only one, su Garzón. Todos cazando ilegalmente y ahí estuvieron el caso Gürtel, en un delito. Luego la han echado por espiar a los abogados, que es una cosa que no se hace ni en Zambia. O sea, y salió esta, Lola, la cazadora, la entrañable de Garzón, la 2 del One, salió en una manifestación a defender la prevaricación de su entrañable. Y le acaban de regalar el Ministerio de Justicia Universal al sacamantecas de querido Emilio. Si no pagas, me descuelgo. 6 millones cobró Villarejo por defender al próspero delincuente Pérez Maura. Lo siento por la familia Maura, que no tiene culpa, pero este es un sinvergüenza. 6 millones le pagó a Villarejo. ¿Cuánto le pagó a Garzón? Que era el bufete que lo defendía. ¿Preguntar es ofender? Venga, los del PP, que tenéis que trabajar un poquito. Se pregunta, ¿cuánto cobró Garzón? ¿Cobró usted con Garzón, señora Delgado? Siendo el 2 del 1, ¿cobraba? ¿Dónde cobraba? ¿Qué tiene usted en la Fundación Baltasar Garzón?
¿Qué participación tiene? ¿Por qué Garzón presumía de que vamos a Dolores, Lola, esto lo arregla? A ver, ¿por qué? ¿Por qué Villarejo iba a Garzón y acababa en usted? ¿Por qué usted consiguió que no se extraditara al multimillonario Pérez Maura después de haber sobornado al presidente de Guatemala a cambio de un contrato de 25 años? ¿Por qué usted consiguió, por 2 veces ha conseguido, que no extraditen a Falciani a Suiza? ¿Quién defiende a Falciani? Su entrañable Baltasar Garzón. Pero hombre, si es que apesta. A lo mejor no nos escucha porque es sorda. Puede ser, o tiene la zona coclear obstruida, puede Probablemente ser. porque el guan, como es tan invasivo, lo mismo llega ahí le a ha la creado zona. aquí un tapón. Bueno, pero vamos a darle una solución, porque cada vez le viene bien, Federico, a todo el mundo, incluso Sí. en el Congreso, en los ministerios. 983-57-07. Es un teléfono gratuito, vamos a pedir cita, nos van a atender gratuitamente los profesionales, grandes profesionales de GAES. Nos van a hacer una revisión completa. 983-57-07. Bueno, desde que mandan los comunistas venezolanos en España con Falconetti de monigote, claro, la prensa económica es como la sección de sucesos de los periódicos de antes. O sea, porque es que todas las noticias son espeluznantes, pero tenemos que contárselas con la Caixa. Es la mañana. Manuel Llamas, cuéntanos esta cosa. Si El País lo publica, es falso. O sea, lo que publica la Izvestia es como la Pravda. La Pravda significa verdad, pero como lo dicen los comunistas, es mentira, claro. La mentira es verdad, la guerra es la paz, etcétera. Celá es inteligente, es una bomba inteligente, etcétera. Pero esto del precio de la luz, que dice baja la luz, también será mentira. Pues efectivamente, Federico. A ver, toda la prensa económica se hace eco del anuncio que hizo ayer la ministra de Transición Ecológica. Ibazugalupense. Que bueno, habla de que para abaratar el precio de la luz van a hacer como medida extraordinaria una rebaja fiscal. Esto a priori suena bien. Caray, el PSOE reduciendo impuestos, por fin. Pero luego dices, esto no puede ser. Algo si no manda cuadra. Podemos, algo no cuadra. Algo no cuadra, efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que van a eliminar un impuesto, el impuesto sobre la generación eléctrica, un impuesto que fue creado por el Partido Popular, por el gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética, y con el fin de abaratar la luz hasta un 4%. Ahora bien, por lo tanto, se supone, para empezar, que es la anulación de un impuesto reciente, por lo tanto, no es una rebaja en sí, no es una rebaja neta, sino que subieron un impuesto y ahora lo anulan. Pero el problema es que van a ampliar, por otro lado, el bono de la luz, lo cual va a encarecer todavía más la factura para el resto de consumidores. Si no falla. Que es un impuesto oculto sobre el resto de consumidores eléctricos. Y a mayores, la ministra también ha anunciado una reforma global del sistema que casualmente se va a centrar sobre la parte de la factura que no depende de los políticos, es decir, lo que realmente funciona bien, ese 35-40% que depende del mercado mayorista. Todo lo demás son multas que nos ponen los políticos para sus caprichos publicitarios en el recibo de la luz. Efectivamente, el 60% restante, que es donde se meten las subvenciones al carbón, donde se meten las primas renovables, donde se meten todo ese tipo de tasas, cerrar las atómicas, la moratoria, los impuestos, todo eso no se toca. Se va a tocar el mercado mayorista, que funciona perfectamente, que está en línea con el resto de mercados europeos, pues ahí es donde quiere meter la mano el gobierno de Pedro Sánchez. Oye, es que no falla, ¿eh? Es que no falla. Bueno, falla menos que el juez de gol de Mestalla, que por cierto, tenemos muchos oyentes y muchos amigos en Valencia. El comportamiento ayer del estadio de Mestalla fue verdaderamente lamentable. Lamentable. Desde que los bárbaros del Madrid tiraron la portería y cerraron el Bernabéu, y hicieron muy bien, los Ultrasur, protegidos por los capitostes del Madrid, yo no había visto una cosa tan repugnante como lo de ayer con Cristiano. O sea, yo he visto robos, he visto atracos, veo a Podemos. Para mí, que el juez de gol, a ver si lo preguntamos a Pitarte, para mí, que ha ido a clase con Pablo Iglesias. O sea, nadie, no, con Maduro. Para mí, que viene de Caracas, no se puede robar tanto. Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, y Federico. casi enhorabuena. Bueno, sí. Pero ayer había dos partidos importantes. El campeón, volvía el campeón. Exacto, arrancaba la Champions Arrancaba, ayer. exactamente, ya Ayer. jugaba el Madrid. Exacto. Y además volvía la Juve, con Cristiano, que ha sido el héroe en los últimos años en la Copa de Europa. Champions, bueno, champiñón. Enseguida te cuento el partido del campeón, pero efectivamente el expolio a la Juve, la injusticia cometida con Cristiano Ronaldo, además de las enormes faltas de respeto que recibió el portugués, no solo durante el partido, sino durante la jornada, como denunciaron algunos medios de comunicación valencianos. Bueno, pues al final todo eso culminó con una expulsión errónea y por lo tanto totalmente injusta, con un Cristiano Ronaldo que se marchó llorando de Mestalla. ¿Por qué era injusto? Entre otras cosas porque no vuelve a jugar hasta el 7 de noviembre. Bueno, dos partidos. eso en el caso de que no haya justicia y cojan al juez de gol y lo manden a Caracas. Que es el que no debería arbitrar hasta dentro de 2 años, probablemente. No, de 2 milenios. O sea, ese tío tienes que denunciarlo, se busca. Sí. Juez de gol desaparecido y tal, y lo encontrarás. Porque además aquellos que vieran las imágenes se le veía al juez de gol con una seguridad, transmitiendo claro, un autoritarismo al árbitro. Es Cristiano. El árbitro, que es un Falconetti, es un fantasmón, que queda muy bien, lo ves con esos ojos claros y parece que se entera, es bastante flojito. Sí. Pero claro, cuando el otro le asegura que lo ha visto, es mentira. Bueno, pues es más, se tira a Murillo, que por cierto es el comportamiento más abyecto que puede tener un futbolista, se tira y luego finge que le ha tirado del pelo. El único que vio el estirón de pelo es Andújar Oliver. Para mí, que tomó algo. Sí, probablemente. Bueno, pues 0-2 la Juve con 2 penaltis que eran penalti, convertidos por Miralem Pjanic, que es uno de los mejores jugadores de la Serie A italiana, y todo eso en Valencia. En Madrid, 3-0 del vigente campeón, 3 golazos, 30 ocasiones de gol, arrollador juego del Real Madrid frente a la Roma. Una Roma pacata, ¿eh? Bueno, una Roma destrozada por el Real Madrid, porque recordemos, esta Roma eliminó al Barça hace unos meses. Sí. Merecido homenaje a Manolas en el Bernabéu. Muy bien. Golazo de Isco imitando a Messi sin los titulares de la falta de Messi, pero igual que el de Messi en Liga el pasado fin de semana. Golazo de Bale con pase del próximo Balón de Oro y de Best Luka Modric, y el gol de Mariano en su redebut con el Real Madrid, luciendo el 7 a la espalda. Es de los mejores, ¿Tú te acuerdas que el último día que se fue Morata, siempre he pensado que Mariano es mejor que Morata, Estoy de acuerdo, que es el Madrid, estoy de acuerdo. Pero vamos, pero Morata, el día que se va, ya cedido, lo sacan al final y marca un gol parecido, pero claro, no tan difícil y no tan fuerte, porque es que Mariano metió un obús, además con trayectoria curva, o sea, es una cosa asombrosa. Merecido homenaje al 7 que luce en la espalda. Sí, señor, muy bien. Bueno, pues nada, enhorabuena, que vaya todo bien. Gracias. Vámonos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos a la tertulia. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Becerra, viene a hablarnos de un libro suyo. Eres liberal y no lo sabes. Aquí es raro, pero en fin, habrá algún sitio que tal vez. O sea, pero si usted no quiere que le suban los impuestos, que el gobierno abuse de usted, tener libertad para decir lo que quiera, para pensar lo que quiera, para tener la memoria que quiera, y está en contra de la ley de violencia de género, a lo mejor es usted liberal, ¿eh? Y no lo sabe. Pero es que además Beatriz Becerra ha sido comisionada del Parlamento Europeo en la frontera de Venezuela con Colombia. Y nos va a contar lo que está pasando allí, en el régimen que quieren instaurar aquí los pablenines y los falconetis. Es